sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Desde que se dijo que Jungkook se sintió incómodo después de lo que ocurrió en el show de Jimmy Fallon, cuando Taehyun aparentemente confundió la palabra teasing con kissing, y la reacción tan divertida y satisfecha de Jungkook no fue del agrado de muchos. Poco después de ese momento, ambos se fueron juntos a cenar a un restaurante exclusivo, y dado que al parecer también estaba Hobi, algo que comenzó a especularse a partir de una foto que él mismo subió a su Instagram, donde se le veía en el mismo lugar en el que Taehyun había tomado una foto en solitario. El fondo de ambas imágenes parecía demasiado similar, aunque de eso les hablaré con más detalle más adelante. Aunque la razón por la que todos estuvieron eufóricos con la publicación de Taehyun no fue solo el hecho de que Jungkook lo reposteara en su propia cuenta, ni tampoco que la letra de la canción fuera tan abierta al hablar de no poder vivir sin esa persona, mencionando reflejos en el espejo que lo reconocían y pidiendo casi como una súplica que no se le negara, sino que también influyó el hecho de que Taehyun subiera una foto junto a Jungkook tomada a través de un espejo, pues en la imagen apenas se alcanzaba a ver a sus ojos, pero aún así fue lo suficientemente clara para que los fans empezaran a notar detalles y sacar conclusiones, obteniendo más información de la que habíamos tenido hasta ese momento. Probablemente se sentaron en alguna mesa redonda dentro de la cocina principal, considerando el lugar donde Taehyun y Jungkook se tomaron esa foto. A partir de ese detalle pudieron notarse varias cosas, y justamente por eso, la mención de un beso difícilmente habría sido algo incómodo para ellos. Por eso me gustaría poder explicárselos con un poco más de detalle. Principalmente, Taehyun y Jungkook visitaron Torrisi, uno de los restaurantes más comentados de la ciudad en los últimos años, porque además del comedor principal, también cuenta con una zona de bar con una iluminación mucho más tenue e íntima. Hay puertas de cristal, estantes llenos de copas de vino y esa cálida luz rojiza que suele aparecer en muchas fotos del lugar, que da la sensación de ser un sitio un poco más reservado, casi como si fuera un lugar al que no cualquiera puede acceder. Oficialmente los meseros se reservaron a través de la aplicación Resi, donde los nuevos espacios se abren con unos 30 días de antelación para grupos de hasta 6 invitados, aunque el restaurante también puede aceptar visitas sin reserva previa. La disponibilidad suele agotarse en cuestión de minutos, por lo que conseguir una mesa puede ser bastante complicado, y normalmente se recomienda reservar con anticipación. Y dado que Taehyun y Jungkook probablemente reservaron con varios días de antelación después de su visita junto a Hobi, hace que esta foto resulte aún más especial. Ahora bien, probablemente exista cierta confusión, ya que muchos especulan que Hobi pudo haber ido con ellos ese mismo día. Esto se debe a que su publicación muestra la misma ubicación en la que Taehyun se tomó esta foto, lo que llevó a varios a pensar que estaban en el mismo lugar al mismo tiempo. Y aunque muchos están confundiendo esa visita con ese día, es importante notar que las vestimentas no son exactamente iguales. La iluminación del lugar hace que la ropa de Taehyun se vea rojiza, lo que llevó a algunos a pensar que era la chaqueta roja que había estado usando en esos días. Sin embargo, no se trata de esa prenda, sino del mismo atuendo que llevaba el día en que salieron de las grabaciones con Jimmy Fallon. En la foto de Hobi, Jungkook llevaba una gabardina negra, algo que tampoco coincide con las fotos de ese día, y aunque en la imagen de Taehyun no se puede ver con claridad qué atuendo llevaba Jungkook, es evidente que no habían ido con Hobi el mismo día. Por eso una posible teoría es que Taehyun y Jungkook pudieron haber reservado después. Primero habrían ido con Hobi y días más tarde decidieron regresar por su cuenta, esta vez de manera más privada y personal, justo como ocurrió en su cita privada en Los Ángeles, cuando días después regresaron al mismo lugar, pero esta vez acompañados por Jimin, por lo que no sería una sorpresa pensar que hicieron lo mismo en esta ocasión, porque primero habrían tenido una cena con Hobi y en otro momento una salida entre los dos. Y si nos basamos en el peinado de Taehyun y Jungkook, este coincide más con el último día en Nueva York, durante el show de Elvis Duran y el día que fueron con Hobi. Ambos llevaban el mismo peinado y atuendo que tenían en su aparición en The Tonight Show con Jimmy Fallon y el regreso al hotel. Por eso no sería realmente extraño que Taehyun y Jungkook hubieran ido solos el último día, algo parecido a lo que ya había ocurrido antes en Nabu y Baekjeon, lugares a los que primero fueron por su cuenta y luego regresaron acompañados por otros miembros. Y aunque algunos quieran negar lo que quieran negar, eso no cambia el hecho de que Taehyun y Jungkook siempre terminan encontrando la manera de hacer cosas que, de una u otra forma, llevan a muchos a confirmar lo real que parece ser su relación. De todas formas, lo que me llamó la atención
fue el hecho de que en una de las fotos parecía ser Jungkook en su lugar, por la forma redonda de sus ojos y las diferencias con las de Taehyun, lo que hizo que muchos comenzaran a decir que Jungkook era quien aparecía de forma personal en las fotos que Taehyun había subido a su cuenta personal, pero esto por supuesto queda a su libre expresión. Yo de todas formas estoy demasiado feliz de poder ver cómo volvió Taekook al restaurante a pasar tiempo a solas, porque imagínate que los llamaran raros e incómodos todo el tiempo, mientras que ellos están ahí afuera teniendo citas en otro país, grabando TikToks en su habitación de hotel e insinuando besos y queriendo darlos, por lo que las personas que quieren negarlos son simple un chiste, porque hacer cualquier cosa menos reconocer que Taehyun y Jungkook han dejado de ocultar lo que son, probablemente será lo que veamos cada vez más de ahora en adelante.